Noticias. La opinión de Martín Arango, que es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y que nos acompaña aquí todos los jueves para hacer una reflexión sobre los temas importantes, políticos y públicos de Querétaro y de México. Mi querido Martín, siempre es un placer recibirte. ¿Cómo estás? Mi estimado Daniel, encantado de poder estar aquí una vez más en RR Noticias. Muy bien, ¿a qué tema le vamos a entrar hoy, Martín Arango? Cuéntanos. Pues mira, hoy tenemos que hablar de un tema que no se puede eludir, que es la seguridad en México. Porque tristemente, pues lo hemos visto en México, la seguridad lejos de lo que se nos prometió, no en la última campaña presidencial, hace 2 campañas presidenciales, la del 2018, en donde se dijo que se iba a acabar con la delincuencia, que se iba a acabar con la inseguridad y con la ola de violencia que ciertamente en el 2018 había en este país. Pues los mexicanos dieron un voto de esperanza a una opción política distinta, que es la de Morena, pensando en que las cosas iban a cambiar. Y se ofrecieron en ese momento, pues, redirigir a los abrazos y no a los balazos. Esto me parecía interesante, ¿no? Porque me parece que es un modelo, primero es un diagnóstico acertado. El decir que hay una ola de violencia en el país, pero no solo del 2018, sino hasta la fecha. El gobierno de López Obrador no pudo terminar con la ola de inseguridad, tenía el diagnóstico perfecto. No, todo lo contrario, incrementó según sus propios números. Ese es el gran problema, que lejos de disminuir ha venido incrementando. El sexenio más sangriento en la historia de este país es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo que nos implica, lo que nos da a deducir que esta estrategia que se utilizó, pues primero no funcionó. Pero segundo, hay que hacer el planteamiento para discernir si verdaderamente hubo una estrategia. Porque decir abrazos no balazos es una frase. No es, desde mi punto de vista, una estrategia que podamos seguir. Tenemos que analizar de manera muy seria y muy puntual cuáles fueron las distintas acciones que se realizaron. Abrazos no balazos era un eslogan marquetero, por así decirlo, ¿no? Es nada más. Mero marketing, es un eslogan. Pero ¿cuáles fueron realmente las acciones que realizó el gobierno? Y es preocupante porque en redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter, pues se habla de manera muy reiterativa de que tenemos un narcogobierno. Yo no voy a caer en la irresponsabilidad de decir que hay un narcogobierno, pero sí vemos señales que nos dicen que el crimen organizado pareciera que actúa de la mano de los distintos gobiernos, no solamente en un punto específico del país, sino en todo México, y sin señalar también a un solo nivel de gobierno. Porque hay policías municipales que están corrompidas, hay policías estatales corrompidas, y lo que hoy vemos es que las policías federales también están corrompidas y que desgraciadamente el crimen organizado pareciera que actúa con la venia de los distintos cuerpos policíacos. Para muestra basta un botón: Teuchitlán, Jalisco. El campo de exterminio, que pareciera que cuando hablamos de campos de exterminio estamos refiriéndonos a la Alemania nazi, pero no, es el México del siglo XXI el que tristemente hoy vemos que existen campos de exterminio, en donde las madres buscadoras recorren todo el país con pala en mano, pues tratando de desenterrar para encontrar a sus hijos. Es algo terrible porque ahora las familias no solamente les han desaparecido a sus seres queridos, sino que ahora también son obligadas a ser quienes los encuentren. Increíble. Y por supuesto que esto ha generado la ola de indignación que ahora llevó a miles de personas a movilizarse en las principales plazas públicas de todo el país el fin de semana. Y que tienen las madres buscadoras más éxito que las mismas autoridades, con toda la millonada que en teoría se invierte en recursos en materia de seguridad. Con todo y eso, las madres buscadoras han logrado mucho más que las propias autoridades federales. ¿O será que no quieren buscar? Decían las madres y los colectivos de buscadoras, Martín, es que el Estado no busca
porque se va a encontrar a sí mismo. Ahora que hablas tú de toda esta colusión desafortunada de gobierno y crimen organizado en el país, ¿no? Y es un diagnóstico terrible esto que se dice, pero bueno, los números ahí están, como bien dices, no son números, no son otros datos, son los datos oficiales dados por el Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. El sexenio de López Obrador tuvo prácticamente 200,000 muertos. Y hoy nos dicen que los muertos van a la baja. Lo cierto es que los están mandando a una bolsa de desaparecidos. Hay desde 1952 el registro de personas desaparecidas. Bueno, pues la mitad de este registro, del total desde 1952, la mitad de las personas que aparecen en este registro son personas que desaparecieron en el sexenio de López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum. De ese tamaño es la magnitud de personas desaparecidas en nuestro país y tristemente no se ve que haya una solución a la mano. Urgimos para que el gobierno federal se quite de pretextos, deje ya de echarle la culpa a otras cosas, a otras causas ajenas, a Calderón, a García Luna, y tome las riendas de la seguridad en este país en sus manos para que actúen con mucha claridad y transparencia en los temas de seguridad pública, porque no habrá otra manera de ponerle arreglo y solución a la inseguridad de la que hoy tristemente vivimos y de la cual obviamente no queremos que esto llegue a suceder a Querétaro. Pues estimado Martín Arango, como siempre te agradezco por venir aquí a analizar un tema tan difícil, duro y crudo, sobre todo para miles de familias de los desaparecidos que hay en este país, a quienes en muchos espacios se ha tratado además de una manera muy grosera, como las palabras que decía ahora el presidente del Senado de la República. Es un asunto que no acaba aquí y ojalá que en próximas ediciones podamos seguir platicando de este asunto. Muchas gracias, Daniel. Indudablemente la seguridad nos va a seguir dando de mucho de qué hablar. Aquí estaremos. Saludos a Martín todos. Arango, el presidente estatal del PAN aquí en RR Noticias.